Es bueno cantar cada domingo, pero especialmente este domingo por la mañana. Es bueno que tenemos el coro con nosotros. Han estado practicando muchas horas para presentarlo de esta manera. Por favor, tomen sus Biblias en el libro de Lucas. Vamos a continuar donde nos quedamos en nuestra lectura. Vamos a estudiar los versículos del 13 al 35 y voy a comenzar leyendo Lucas 24:13 para poner el contexto en nuestros corazones. Lucas escribe esto. Y aquí dos de ellos iban al mismo día de una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo, ¿qué platican? ¿Qué cosas están hablando entre ustedes? ¿Por qué se ven tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no lo hallaron, su cuerpo. Vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es una lectura increíble. Los que estuvieron con nosotros el viernes en la noche, recordarán ustedes que nos encontramos caminando con Jesús y los soldados romanos y las grandes multitudes desde Gabat, el lugar donde fue juzgado, hasta el Gólgota, donde fue crucificado. Y a lo mejor tú recuerdas que entre esa multitud había un grupo de mujeres que el texto dice que estaban de luto y se lamentaban de esa tragedia que estaba enfrente de ellos, de ellas. Así que es imposible decir que era lo que en sus corazones estaba produciendo la tristeza. No hay duda alguna que el Señor Jesús estaba cansado del camino y aún así voltea a ellas y las corrige por lo que están sintiendo y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. El Señor Jesucristo vio que sus corazones estaban en el presente, viendo que su esperanza estaba muriendo ante sus ojos, pero ellas no podían ver el significado más allá de estos eventos. Así es de que el Señor Jesús trata de llevarlas de su situación presente a la exaltación y les explica su condición presente, que muy prontamente va a resultar en una destrucción. Lucas 23:29 nos dice, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurado las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. Dice también, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, porque pronto seré levantado en victoria, pero lloren por ustedes y por sus hijos, porque si ustedes se rehúsan creer en mi palabra, ustedes sufrirán. Nosotros vemos cómo frecuentemente nuestras lágrimas brotan de las fuentes superficiales del pecado y de la incredulidad en lugar de las fuentes profundas y puras de la palabra de Dios. Esta es una lección, por cierto, hijas de Jerusalén. Es un modismo hebreo que nos permite saber que Cristo no solo se estaba dirigiendo a estas mujeres, sino en realidad a toda la nación, a toda la gente de Israel. Él estaba dirigiéndose a todos los judíos que lo habían rechazado. Así es de que en este relato que es exclusivo del Evangelio de Lucas, tenemos el último discurso público de Cristo antes de ser ofrecido como el Cordero de Dios en sacrificio en la cruz. Y ahora, al regresar a Lucas, nos encontramos ante otro relato que en algunos aspectos es bastante diferente, pero en otros te vas a dar cuenta que es muy similar. Es similar en que también se encuentran solo en el Evangelio de Lucas. Es similar porque también suceden en un camino. Estamos en algún lugar y también es similar que aquí hay dos hombres también llenos de tristeza. Y también ellos tienen necesidad de una corrección amorosa de parte del Señor. Y por supuesto, al igual que el pasaje que consideramos el viernes por la noche, el Señor lo ofrece en lo que se considera una enseñanza que está tomando lugar después de la resurrección. El viernes fuimos instruidos y animados por algunas de las últimas palabras del Señor Jesús y esta mañana seremos instruidos y espero que animados por algunas de sus palabras que dijo después de la resurrección. Hay muchas similitudes en estos dos pasajes y hay una diferencia principal y es que Cristo ha resucitado. Ya no está en la tumba, ya no está en la cruz. Él ha resucitado y ahora Él tiene vida y está hablando con estas personas. Y sin embargo, al igual que las mujeres que no entendieron el significado de su muerte, estos hombres necesitan instrucción porque no entienden el significado de una tumba vacía. Ellos tienen la necesidad de ser instruidos. Así es de que esta mañana vamos a caminar con estos dos hombres y también con Cristo, quien ha resucitado, para que podamos escuchar esa conversación y aprender de todo lo que nuestro Señor, que ha resucitado, les está diciendo. De las 11 apariciones del Señor Jesús después de su resurrección registradas en los evangelios, quizás no haya ninguna tan interesante como esta que tenemos en esta mañana. Tengo tres encabezados para ustedes. El primero es este. Vamos a considerar los destinatarios, el recipiente de la instrucción del Señor Jesús, versículos del 13 al 15. Vamos a este pueblo llamado Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Aquí habían dos varones hablando entre sí acerca de lo que había acontecido. Se nos habla que estos dos son discípulos que están caminando por el camino a Emaús. Sabemos que uno de los discípulos se llamaba Cleofas y aunque no era uno de los 12, lo más probable es que fue uno de los 70. Él era otro discípulo que no tiene nombre, aunque va ahí, no se nos dice el nombre. Algunos dicen que quizás era la esposa de Cleofas, María, que se menciona en Juan 19:25 como una de las tres mujeres que permanecieron al lado de Jesús en la cruz. O posiblemente era el mismo Lucas.
Ahora estos dos están caminando, es domingo por la tarde, lo que significa que han pasado 3 días desde que el Señor Jesús fue crucificado. Y aunque parece que vivían en una pequeña aldea de Maús, aquí los tenemos 3 días después en Jerusalén. ¿Por qué están ahí? Lo más probable es que todavía tenían algo de esperanza, que algo sucediera. Hemos visto los milagros, escuchamos sus enseñanzas, tenemos la esperanza de que algo suceda. Esto no puede ser el final. Nosotros sabemos por esa conversación que ellos sabían que el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba. Ellos aún dijeron que escucharon que hubo una visión de ángeles, algo debió haber sucedido. Así es de que ellos sabían que Pedro y Juan habían ido a la tumba y así como dijeron las mujeres, no encontraron el cuerpo. Cristo no estaba ahí. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto para ellos? Se acabó. La tumba está vacía, pero Cristo no está ahí. Todavía está muerto. Así es de que todas sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas, ahora que estaban atadas a Cristo Jesús, están muertas y han desaparecido, así como el cuerpo del Señor. Habían puesto todos sus huevos en una canasta y esa canasta había sido completamente aplastada. Así es que después de esperar 3 días pacientemente, están ejercitando su fe, pero lo más seguro es que ahora han concluido que todo se acabó. Finalmente ellos deciden regresar a casa. Un poco más tarde, mientras platican con Jesús en Lucas 24:21, se van a dar cuenta de lo que sucedió. Ya habían pasado 3 días y ante sus ojos en ese momento nada había sucedido. Así es de que comenzaron a caminar. Y mientras ellos van caminando, ellos van hablando y no solo van hablando, sino que están discutiendo literalmente. La palabra griega se están cuestionando entre ellos. En otras palabras, mientras caminaban, discutían el significado de todo lo que había sucedido. Uno preguntaba, el otro respondía, luego preguntaba y el otro respondía, y así estaban pasándose la pelota los unos a los otros. Ellos estaban seguros de que Cristo era el Mesías, que Él era el que había venido a redimir a Israel, como dice el versículo 21. Pero aquí tenemos dos discípulos que están meditando acerca del pasado, el presente y el futuro. No está claro en ellos lo que está sucediendo, qué deben de hacer ahora con sus vidas. Ellos están analizando todo esto, pero están confundidos. En cuanto a su pasado, no podían enfrentarse a un Mesías que había sido crucificado. No coincide con su teología. En cuanto a su presente, realmente no tenían idea qué es lo que van a hacer. Lo mejor quizás es ir a casa. Y en cuanto a su futuro, quién sabe. No saben lo que les va a esperar. No fue todo más que un sueño torpe. ¿Realmente pensamos que este hombre iba a derrocar a todo el imperio romano? ¿Cómo es que pusimos nuestra esperanza en este hombre? Esperaban un Mesías que acabaría con los romanos con una vara de hierro, pero lo que obtuvieron fue un Mesías que se había descalificado para un cargo de este tipo. Así es de que ellos deciden regresar y mientras regresan hay confusión, hay tristeza, hay desesperanza. Luchaban juntos para reconstruir todo eso que no podían construir. Ahora los dos discípulos habrían quedado tan tristes que no sabían qué hacer.
Pero en este punto, al inicio de este caminar, alguien se les acerca. El Señor Jesús se une a ellos. Lucas 24:15 dice, mientras hablaban y discutían juntos sobre Jesús, Jesús mismo, aquí vemos un énfasis que realmente era el Señor Jesús, se hace un énfasis. Jesús mismo se acercó y fue con ellos. Así es de que estos dos que estaban en la oscuridad acerca de todo esto estaban a punto de ser llevados a la luz por la luz misma. Y aquí tenemos una idea de quiénes son los recipientes de este mensaje que había en sus mentes, en sus corazones en esa tarde. Ahora necesitamos avanzar y considerar cómo el Señor Jesús llevó sus corazones de tristeza y de confusión a la claridad. Y ahora vamos a nuestro segundo punto, el método de la instrucción de Cristo. Aquí vamos a ver lo majestuoso del Señor Jesús al enseñar y al estar trabajando en un corazón confundido. Ahora podrían haber pensado que Jesús simplemente podría haberse revelado desde el principio, porque ciertamente eso lo hubiera aclarado todo desde un inicio. Pero mira lo que dice el versículo 16. Sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Cuando vas a la palabra de Dios, lo que necesitas hacer es hacerte preguntas. Y aquí hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús no se revela y les dice quién es? Él está viendo su tristeza, su confusión. Todo lo que tiene que decir es, hey, soy yo. Sorpresa. Pero nosotros sabemos que lo que hace nuestro Señor Jesús lo hace con un propósito. Así es de que la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué Él no se revela? ¿Por qué no les dice quién es? Es interesante que Lucas nunca nos da una respuesta directa, pero mientras vamos a través de este pasaje, Él nos introduce la respuesta, nos la da a entender. Y hay una razón. Lucas 24:17 dice, y les dijo algo, les hace una pregunta. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? Y el texto dice que ellos están tristes. En otras palabras, su tristeza era tal que no solo se vio afectado su semblante, sino también su capacidad para caminar. Es una fotografía de dos personas tratando de caminar y se ven decaídas, muy, muy tristes. Jesús se acerca a ellos y les dice, ¿de qué están hablando? Uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo una pregunta. ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Realmente no lo sabes? Cleofas no podía creer que este hombre le hiciera esa pregunta y que le estuviera preguntando esto. ¿De verdad estás preguntando eso? ¿Realmente no sabes lo que ha sucedido? ¿Eres el único visitante que no sabe lo que sucedió? ¿El único visitante de Jerusalén que ignora todo esto que ha sucedido? Sería como si alguien escuchara una conversación sobre Nueva York 3 días después de la caída de las Torres Gemelas y dijeran, ¿qué pasó? ¿De verdad no habéis oído lo que sucedió en Jerusalén? Y Jesús continúa jugando con ellos un poco y les dice, ¿qué cosas? ¿De qué estás hablando? Ahora Jesús sabía claramente, porque Él es omnisciente, Él era de la persona que estaban hablando, Él sabía lo que había sucedido en Jerusalén. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué pregunta esto? Bueno, maestros que son buenos siempre hacen preguntas.
Y las preguntas tienen el propósito de ver si el estudiante está aprendiendo y también revelan lo que el estudiante sabe y no sabe. Una pregunta saca a la luz lo que aún está en la oscuridad. Ese era el propósito de la pregunta. ¿Por qué Jesús no se reveló antes ante ellos? Aquí hay oscuridad y aquí hay curiosidad. La pregunta está revelando lo que estos hombres no sabían. Ahora, ellos están dando cuenta y están listos para escuchar. Y eso es lo que hace Jesús. Está haciendo lo mismo que hizo a través de su ministerio. Él solía hacer preguntas para después darles la respuesta. Él sabe que hay agujeros en su teología, pero ellos no lo saben. Ellos están convencidos de que la tumba está vacía y se están preparando. El Señor está preparando esa tierra para recibir esas semillas. Ellos están sacando toda esa confusión y el Señor va a trabajar en esa tristeza. Y realmente lo que hay ahí es una falta de fe. Este es el método de instrucción del Señor Jesús. Hace preguntas, saca y muestra lo que no saben. Así es de que después de que hace estas dos preguntas, el Señor está listo para darles la respuesta. Mira lo que dice Lucas 24:19. Entonces el Señor dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Estamos hablando de Él. ¿No has escuchado? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Me imagino que en este punto ellos empezaron a hilar puntos. Era el tercer día. Ellos dicen que había unas mujeres ahí que no encontraron el cuerpo y luego regresaron diciendo que vieron visión de ángeles, que decían los ángeles que él vivía. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Qué irónico. Estos dos hombres le están contando a Jesús la conclusión acerca de Jesús, el que está ahí enfrente de ellos. Sus palabras, dice un comentarista, eran casi infantiles, muy simples, profundamente veraces y llenas de tristeza y una profunda curiosidad por encontrarle sentido a todo esto. No es necesario preguntarse si su semblante y su lenguaje corporal había disminuido aún más cuando terminaron. La pregunta es, ¿qué dirá Jesús para ayudarles, para cambiar esa tristeza y esa confusión y esa incredulidad? Y la respuesta es, como veremos, Él, como lo ha hecho anteriormente, como lo estudiamos el viernes, Él los va a reprender. Y luego les hace otra pregunta que tiene la idea de mostrarles que ellos deberían de saber. No es lo que tú usualmente pensarías decirle a alguien que está triste. Lucas 24:25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, ¿puedes imaginarte a estos dos hombres? ¿Quién es este hombre que nos está regañando? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mira lo que nos está mostrando. Ellos tenían todo lo que necesitaban para llegar a la conclusión adecuada. Esta era la expectación de un Cristo resucitado.
¿Sabes? Una de las diferencias entre una iglesia que está llena del Espíritu Santo y otra que no lo está es la disposición a decir la dura verdad que nadie más se atreve a decir. Porque el deseo es llevar a las personas al camino de la victoria. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús aquí. El problema aquí es que estos hombres están atados al pasado, están ahí estancados en la muerte de Jesús. Y ellos no pueden ver lo que la Escritura les está diciendo y no pueden creer en la resurrección. Están ellos estancados en su deseo y están atascados en la muerte de Cristo Jesús y no pueden ver su resurrección gloriosa. Y el Señor Jesús ahí está. Ellos están atorados en el pasado. Se cuenta la historia de un predicador viajero que después de predicar en cierta ocasión, uno de los ministros que había venido a escucharlo le preguntó si sería tan amable de ir a visitar a un hombre de su congregación. El hombre había expresado en algún momento su deseo de entrar en el ministerio y según el ministro había demostrado mucha promesa y fortaleza de corazón, pero ahora el ministro dice, él apenas sobrevive, apenas vive, siempre se está quejando, siempre está en tristeza. Entonces el predicador viajero aceptó ir y hablar con este hombre que quería ser predicador y entrando en su casa le dijo que había oído un poco a poco de su situación, pero sería bueno si él mismo le dijera con sus propias palabras qué es lo que está sucediendo. Le gustaría escuchar de su propia boca. Entonces este hombre lo dijo y muy fácil. Dice, mira, todo mi problema comenzó en la Primera Guerra Mundial cuando, habiendo sentido el deber de servir a mi país, me ofrecí como voluntario para ir a la Marina, donde estaba finalmente asignado a una posición en un submarino en el Mediterráneo. Mientras estaba en ese submarino, nos encontramos en una batalla, en guerra, pero en esta batalla nuestro barco fue repentinamente golpeado de tal manera que comenzó a temblar y a emitir sonidos horribles. Y ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, empezamos a hundirnos en el Mediterráneo. Y luego él dijo, comenzamos a hundirnos hasta el fondo del Mediterráneo y aunque logré escapar desde entonces, nunca he superado el sufrimiento. Ah, dijo el predicador, muy bien. Entonces, por favor, continúa. Me gustaría escuchar el resto de tu historia. Pero el hombre dijo, esa es mi historia. Dice el predicador, sí, lo entiendo, pero me gustaría saber el resto de la historia. ¿Qué pasó después? Y este hombre dice, no hay nada más que decir, así fue como sucedió. Y nunca he vuelto a ser el mismo desde entonces. Tengo estos horribles dolores de estómago, dolores de cabeza, rara vez duermo de noche, tengo problemas para levantarme por la mañana, no hay nada más que decir. Y así estuvieron unos minutos, pero el predicador insistía en conocer el resto de la historia y el hombre insistió en decir, es todo lo que tengo, este es el final de la historia. En el mar Mediterráneo terminó todo. Y finalmente el predicador dijo, bueno, ahora veo la esencia de tu problema. Ya no te voy a preguntar nada más. ¿Sabes, mi amigo? Tu problema es que tú todavía estás en el fondo del Mediterráneo, ahí en ese barco. Ese es tu problema. Y como estás en el fondo del Mediterráneo, has olvidado lo que es obvio para mí. Y es que por algún evento milagroso y por algún gran propósito, tú todavía tienes vida. Mi amigo, dijo el predicador, es por eso que tú estás enfermo. Esta es la causa de todos tus problemas. Tú estás atrapado en ese submarino.
Ahí estás, en el fondo del mar. Ahora, si ese predicador simplemente se hubiera sentado con él en ese día y hubiera escuchado su historia, y si tratara de empatizar con él o afirmarlo en su dolor, sin sacarlo de ahí, ese hombre habría permanecido ahí en el fondo del mar. Pero debido a que este predicador no jugó ese juego con ese hombre, este hombre no solo salió del submarino, pero de acuerdo a la historia, de acuerdo a una historia verídica, él llegó a ser un predicador del Señor. Nosotros vemos aquí en este pasaje que el Señor Jesús está haciendo algo similar. Aquí están estos dos discípulos caminando y sus mentes están en el suelo. No pueden salir adelante de esta tragedia, no pueden seguir adelante. Todavía están atados en el pasado con esa idea mientras el Cristo resucitado está enfrente de ellos. Así es de que el Señor Jesús hace preguntas para prepararlos y para enseñarles y para que ellos reciban la verdad que los hará libre y para que puedan ellos seguir adelante. Lucas registra estas palabras como el Señor Jesús lo hizo, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué no lo dejaste escrito? ¿Por qué? ¿Por qué, Lucas? Lucas 1:3 me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilas, para que conozcas bien la verdad. ¿Por qué esta conversación no terminó desde el principio? ¿No traería certeza una interpretación comprensiva de Jesús desde el inicio? Nos encantaría tener una copia completa de lo que el Señor dijo, pero no la tenemos. Y de hecho el Señor Jesús dice que tenemos algo mejor, el Espíritu Santo, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él te va a ayudar a interpretar todo acerca de mí, aunque no tenemos al Cristo resucitado para explicarnos las Escrituras aquí con nosotros. Sí tenemos el Espíritu de Cristo que ahora vive dentro de nosotros. Y al igual que estos hombres, no tenemos absolutamente ninguna excusa para no poder entender las Escrituras. Sin embargo, cuando llegue al cielo, algún día le preguntaré a Lucas, ¿por qué omitiste eso? Pero mientras ese momento llega, podemos imaginar lo que Cristo pudo haber dicho. Por ejemplo, Génesis 3:15, que habla acerca de su muerte y el cumplimiento de cómo la serpiente herirá a la mujer y su semilla va a acabar con esta serpiente. También me imagino que trazó su línea de Adán hasta María y José. Me imagino que habló de la Pascua y del Cordero del sacrificio y cómo él era el profeta que iba a venir más grande que Moisés, como dice Deuteronomio 18:15. Y me imagino que fue al Salmo 22 y habló de cosas que hacía mucho tiempo habían sido profetizadas acerca de su muerte. Y me imagino que también los llevó a Isaías 53, donde expuso las verdades, las profecías que ellos no pudieron ver. Y quizá fue al Salmo 16:10, que habla de la resurrección del Mesías con estas palabras, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Daniel 12:2, Salmo 22:23, que también hablan de la resurrección. Quizá los llevó al libro de Jonás y luego repitió las palabras que dijo durante su ministerio. ¿No recuerdas Mateo 12:40?
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jonás vivió, y también el Mesías. Y probablemente él dijo muchas otras cosas. Este fue su método de instrucción, versículo por versículo, línea por línea, a través del Antiguo Testamento hasta llegar hasta este momento del Nuevo Testamento, para que ellos pudieran entender. La confusión ya no está ahí, la luz está brillando y con la luz ha llegado el gozo. Tuvo un gran efecto. Y mientras venimos a nuestro tercer encabezado, vamos a ver los efectos de esta instrucción de Cristo. Lucas 24-28. Llegaron a la aldea a donde iba y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces aceptó quedarse con ellos. ¿Cuáles fueron los resultados de la metodología de instrucción de Cristo, de su enseñanza? Deseaban que Él se quedara para poder tener comunión con Él y aprender más. Y por cierto, esto siempre es el resultado cuando entendemos las Sagradas Escrituras. Ningún hombre que verdaderamente haya sido enseñado por Cristo se concentrará en ser enseñado una sola vez. Él quiere más y más, quiere más comunión con Él. Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63:1, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, estar con Él. Salmo 145:18, el Señor está cerca de todos los que le invocan de veras. Esta es la experiencia común de aquellos que tienen comunión con Cristo, y esa fue la experiencia de estos dos hombres. Tenían hambre y sed del Señor y le piden que se quede. Y por cierto, eso fue lo que ellos recibieron. Lucas 24:30. El Señor se quedó con ellos y comió con ellos, partió el pan en la mesa y lo bendijo y se los dio, y sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Otra gran verdad que aquí está delante de nosotros, que están experimentando aquellos que desean más de Cristo Jesús. Jesús se va a revelar a ellos. Acércate a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a ti. Yo soy Jehová tu Dios, Salmo 81:10, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuál fue el efecto de la instrucción de Jesús? Era un deseo de tener más comunión con Jesús, que se revelara más a ellos. Esa es la promesa del Señor para ti, y esa es la experiencia de todos aquellos que lo han vivido. Bueno, como los 3 discípulos que se encontraron en el monte de la transfiguración, se habrían quedado con Él para siempre. Pero el momento no iba a durar para siempre. Leemos nosotros al final del versículo 30 que Él desapareció de su vista. Ellos finalmente entendieron todo y reconocieron al Señor y Él se fue. Hubo 2 efectos más, te los voy a decir rápidamente.
versículo 32, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Habían pasado de un corazón triste a un corazón torpe y ahora un corazón ardiente. Este siempre es el efecto que nuestro Señor tiene en los corazones de aquellos que quieren tener compañerismo con Él. El corazón se enciende por Él. La palabra equivalente en español es encender un fuego debajo de alguien. Alguien que necesita vida, energía, que está triste. El Señor encendió un fuego que no se puede apagar. Ellos necesitaban vida y energía y mientras el Señor exponía las escrituras, es lo que ellos obtuvieron. Es difícil sentarse en un fuego durante mucho tiempo, así es de que dice el versículo 33, y se levantaron esa misma hora y regresaron a Jerusalén. Inmediata aplicación vemos aquí, me imagino que 7 millas las corrieron mucho más rápido que antes, hicieron un récord nuevo. Solo se necesita un evento especial para que lo hagas. El día que descubrí que iba a tener mi cuarta niña, fui a casa pensando, ¿qué es lo que va a requerir esta tarea de una cuarta niña? Me puse mis tenis y corrí muchas millas muy rápidamente. Solo necesitaba saber que tenía suficiente energía para tener estas 4 niñas. Así es de que las buenas noticias te van a acelerar a ti. Y sin duda, ese fue el caso de los discípulos, dice el versículo 33, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón con signo de exclamación. Ellos ya lo sabían, pero yo quería decírselos, dicen. Versículo 35. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Un efecto último, la proclamación de su resurrección. Ellos dijeron todo lo que sucedió, toda la conversación. Estoy seguro que ellos recordaron cada pequeña palabra. ¿Cuál es el efecto de la instrucción de Cristo? Proclamación, ese es el efecto. Los corazones ardientes proclamaban a Cristo Jesús. Y aquí termina nuestro pasaje. Pero todavía tenemos la pregunta. Y les prometí que se las iba a contestar. ¿Por qué Jesús no se reveló a estos 2 hombres desde el principio? ¿Por qué no salvarles 12 millas más o menos desde Maús y luego llegan y luego regresan? ¿Por qué no les dijo desde el principio? ¿Por qué no se reveló? Yo creo que es para que ellos se dieran cuenta que las escrituras son suficientes para abrir la realidad de un Cristo resucitado. ¿Recuerdas la historia del hombre rico y Lázaro? Es única también al Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el punto? El Señor Jesús dice que cuando murió el hombre rico estaba en tormento. Versículo 27 de Lucas 16. Y este hombre rico le dijo a Abraham, te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mis padres porque tengo 5 hermanos. No quiero que vengan a este lugar de tormenta. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, y aquí está el punto, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se darán cuenta, aunque alguno se levantare de los muertos. A lo mejor
estás aquí en esta mañana y tú no crees. A lo mejor un gran milagro sucede. El mismo Señor Jesús se aparece aquí y tú dices, entonces voy a creer. Pero aquí estoy para decirte que no sucederá. El mismo Señor Jesús lo está diciendo. Su palabra es suficiente aquí. Es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas está aquí. Cristo murió por tus pecados. Él resucitó. Todo lo que necesitas hacer es creer. Eso es suficiente para romper lo duro de tu corazón y dejar tu pecado. Si tú crees en estas palabras, este registro de su muerte y resurrección, Dios promete que tendrás perdón de pecados y va a aplicar todo el significado de este evento a tu vida para que tengas comunión con Él. Te va a dar una familia nueva. Él promete que hay una herencia y esa herencia es el Cristo mismo. Todo esto será tuyo. Él promete salvarte si tú le invocas. Romanos 10:8. Pero ¿qué dice? Pablo escribe, la escritura dice, cerca está de ti la palabra. Está en tu boca, en tu corazón. Tú la conoces. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí está la promesa, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con el corazón se cree para salvación, porque dice la Escritura, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. No importa tu trasfondo, porque el mismo Señor es Señor de todos y sus riquezas son para todos aquellos que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvado. No necesitas nada más en esta mañana. Si tú estás esperando por algo más, esto es todo lo que necesitas y es suficiente para llevarte al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Él ha resucitado y tú también resucitarás si tú el día de hoy crees en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, por esa habilidad de darnos luz en nuestros corazones para que podamos ver a su Hijo Jesucristo como realmente Él es. Nuestros corazones están ardiendo en esta mañana mientras consideramos este relato increíble, cómo Cristo ha instruido a estos discípulos y nos relacionamos con ellos porque también, Señor, nosotros estábamos perdidos como ellos y a través de su escritura nos ha traído por el camino adecuado. Oramos que también suceda esto en cada corazón, que usted, Señor, abra los ojos y puedan ver aquello que no pueden ver y que también ellos vivan para glorificarle a usted. Padre, oramos que usted lo haga, que lo puedan ver. Padre, le damos gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.